Buenas noches a todos. Gracias como siempre por la oportunidad de poder llegar a sus espacios a través de esta plataforma. Una plataforma que busca presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Agradecer a Dios por la salud, por permitirnos estar acá esta noche, a los técnicos, al canal y en especial a mi amigo, a Nicolás Grullón, por el cumplimiento de este gran sueño. Hoy le prometo plato fuerte. No solamente los hombres ocupan posiciones importantes dentro de una institución, y menos en el Centro Médico Guadalupe. Hoy tenemos un pilar, una persona que a través de sus hechos, de su palabra y de su legado, ha hecho que muchas personas vuelvan a su salud, a sus casas y a ellos como personas. Bienvenida, doctora Tejada. ¿Cómo está usted? Buenas Hola. noches, Antonio. Gracias por tu invitación a este programa tan visto y por tenerme presente allá como parte de tu staff. Yo la verdad que me siento... Y buenas noches al público que nos está mirando en estos Claro. momentos y a nuestros colegas allá, compañeros de trabajo. Que están muy contentos con esta entrevista, Ajá. doctora. Todos deben estar ahí mirando. Me imagino sí, que sobre todo Norberto está muy pendiente de lo que yo voy a decir aquí. Doctora, para mí de verdad es un grato honor y un privilegio tenerla y poder compartir vivencias con esta nueva generación que está buscando líderes que en un momento puedan orientarlos sobre tomar decisiones en su día a día. Necesitamos personas como usted, donde sus palabras coincidan con sus hechos y tal como hemos llamado, más que un especialista, la historia de una mujer cuyos hechos hablan por sí solos. De verdad que para mí es un honor como parte también de la familia Centro Médico Guadalupe y más que todo también como mocano, ver cómo se ha destacado usted en todos los ámbitos, no solamente en el tema profesional, sino también en el de madre. Habiendo pasado lo que es el Día de la Madre, quisimos que esta semana darle la oportunidad a una persona que cumple con todos esos requisitos. Así que bienvenida esta noche y para nosotros un grato placer. Muchísimas gracias, igual para mí también. Doctora, muchas personas ven el resultado de una carrera exitosa, pero pocas imaginan el precio emocional que muchas veces debe pagar una mujer para sostener una vida dedicada a servir. En algún momento, doctora, de su vida, usted sintió que tuvo que sacrificar partes importantes de sí misma para convertirse en la profesional que soy. Claro que sí, es que esta es una de las carreras que yo diría que es más fuerte de ejercer y de estudiar, y que nunca se acaba de estudiar tampoco. Pero uno sacrifica muchas cosas. Uno lo primero es dejar el hogar familiar, porque es una carrera que te lleva para acá y para allá, cuando haces la pasantía, cuando haces el internado, cuando haces una especialidad, después que tienes familia, tienes que sacrificar las horas que tú tienes que dedicarle a tus hijos pequeños. Y ni qué decirte de la parte en cuanto cuando ya estás estudiando, todo el tiempo que te demanda esta carrera, los sueños que tú pierdes, el cansancio, hasta hambre pasamos a veces. Y que antes no es como ahora, que los muchachos tienen mucha facilidad de transporte. Antes tú tenías que, en lo que apareciera, llegar a tu casa, por ejemplo, o pasarte el día entero con cualquier caballa de comida que tú comieras. Doctora, y esos momentos que normalmente también nosotros lo vivimos como hijos, en el caso de mi papá, donde hay que levantarse a deshora, el tema del riesgo, del tema de mujer, tener que trasladarse a nivel nocturno por cualquier tipo de emergencia y eso, ¿cómo lo aceptaba la familia? Bueno, mira, Antonio, la suerte que antes era muy seguro todo, porque cuando yo empecé a trabajar, yo tenía una pasola y yo estuve primero 2 años ejerciendo como pasante de posgrado en el Presidente Estrella Ureña en Santiago. Bueno, que a veces mi marido me decía en el carro, que tengo que terminar o yo me tenía que quedar como una residente durmiendo en el hospital y embarazada. Y después, cuando entré al Vivo en Cosme, que ya estaba con mi niño pequeño, ahí duré 5 años haciendo guardia. Y yo solía a las 3 de la mañana en la pasola como si nada, a trabajar. Pero a mí no me daba miedo porque no es como ahora, tú ves que ahora a mí me da miedo salir hasta las 11 de la noche. Pero se pasa mucho trabajo porque antes eran partos, no tantas cesáreas como se hacen ahora. Y tú sabes que un parto puede durar de 8 a 12 horas. Entonces yo amanecía acostadita ya en el primero que yo encontrara, velando a mi paciente. Y en el hospital, ni te digo, eso fue candela. La ginecología y la obstetricia no son especialidades frías. Usted ha estado presente en momentos donde coinciden el miedo, la esperanza, el dolor y la vida.
Después de tantos años escuchando historias humanas tan sensibles, ¿cómo hace una doctora para no endurecer el corazón? Todas esas vivencias que ustedes como médico tuvieron, viven en el día a día, donde ven casos importantes. ¿Cómo se cuida la doctora a nivel emocional ante todas esas situaciones que a veces usted se ven sujeto de diferentes tipos de enfermedades, de situaciones a nivel médica? ¿Cómo usted maneja esa parte, doctora? Bueno, mira, como tú dices, nuestra especialidad es una especialidad que no está muy acostumbrada a la muerte. Nuestra especialidad, la alegría más grande de nosotros es traer una vida. Y tú tienes dos vidas en tus manos. O sea, ¿quién dice que uno no siente miedo en algún momento? Todo médico que diga que no tiene miedo en algún momento, que se ha puesto nervioso, que ha tenido que tomar decisiones rápidas, está mintiendo. No, ¿por qué? Porque tú tienes una persona que entras sana al quirófano, pero tú no sabes, y también cuando estás haciendo un parto hasta el momento final, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque esto no es 2 por 2 son 4, ¿verdad? Esto es una carrera que se mueve, que no es como los libros lo pintan. Entonces, ¿cómo No, nunca yo podría decir que a mí se me ha quitado se me ha endurecido el corazón. Bueno, el otro día yo tuve un amigo que yo entré creyendo que él era una persona que estaba grave, pero yo entro de pronto a intensivo y me encuentro con mi amigo agonizando y yo me fajé a llorar. O sea, uno nunca pierde la sensibilidad, uno trata de demostrar que no. Y cuando te pasa un problema con cualquier paciente, sobre todo con un bebé, que gracias a Dios yo he tenido muy pocos problemas, de verdad que sí. Tanto en el hospital puedo decir que no he tenido tantas complicaciones ni problemas de muerte materna ni infantiles, gracias a Dios. Pero es duro cuando pasan fracasos. Yo creo que a veces la gente no se imagina que ese tema emocional el médico también tiene que manejarlo. Porque así como hay alegría, como usted dice, también hay situaciones hay muchas donde situaciones. ustedes lo viven y realmente afectan como ser humano. Y otra cosa, ¿qué te digo? Uno no está preparado nunca para que las cosas te salgan mal. Uno se lleva y no solamente que no salgan mal, es que tú tienes un paciente embarazado, por ejemplo, una paciente embarazada, y tú te llevas, o una paciente con un problema ginecológico, que tú estás ahí, te lo llevas a tu casa en la cabeza, eso te afecta psicológicamente, realmente. Pero nosotros tenemos los egresados de Pucamaima, sobre todo las primeras promociones. Yo agradezco mucho a Agripino Núñez Collado, porque Monseñor nos enseñó a nosotros a trabajar de cerca con la gente. Porque desde quinto semestre nosotros nos metían a hacer guardias. Y desde quinto semestre nosotros teníamos una materia llamada medicina social, que nos mandaban a diferentes comunidades, Jánico, San José de la Mata, a todos los barrios de Santiago. Eso te ponía cara a cara con la gente. Nosotros salíamos a vacunar. O sea, yo creo que fue una de las 3 primeras promociones. Fueron muy buenas. Bueno, tenemos 2 ministros, de hecho, salidos de la segunda y de la tercera. Uno de ellos, mi compañero Plutarco Arias, claro, y el otro, Daniel Rivera. Excelente. O sea, son excelentes profesionales, pero ¿por qué se destacaron tanto? Por eso, porque a nosotros nos enseñaron que la parte humana era lo más importante, realmente. Nos formaron así. ¿Entiende usted, doctora, que la sociedad está llamando al sector público a nivel de salud de que volvamos a nuestros inicios, de que el paciente no se vea solamente como un código, sino que volvamos a ese inicio donde se habla de la humanización del sector? ¿Estaría usted de acuerdo también de que volvamos a esos inicios donde el médico le dedique tiempo al paciente, donde a veces lo toque? Yo he tenido referencias donde me dicen algunos pacientes, pues ni siquiera me tocó. ¿Qué opina sobre ese llamado de la sociedad de que volvamos y ese tema de la humanización? Bueno, yo te puedo decir que yo he tenido muchos, ¿cómo te digo? Encuentro la palabra ahora. Desencanto podría ser. O me he sentido defraudada a veces cuando yo he sido paciente. Y con mi padre me pasó lo mismo. Que una vez, cuando mi padre tenía problemas, que había un procedimiento que solo lo hacían en la capital y en Santiago lo hicieron el primero, yo lo llevé y tú te imaginas lo que es salir a las 4 de la mañana con un paciente ya de edad avanzada y vamos a Sedimac, donde uno de los mejores médicos del país, referido por la gastro. Entonces, cuando llegamos al consultorio, después de mucho esperar afuera, el médico se pone a hablar un tema de familiar y no nos pone hasta atención. Entonces, ni siquiera nos pregunta qué le pasa. Entonces, tú te sientes mal, ¿verdad? Entonces, eso te está diciendo a ti
que, bueno, podremos tener muchos avances tecnológicos, pero se está perdiendo mucho la parte humana. Porque, y sobre todo, tú tienes que dedicarle tiempo al paciente. Porque si tú no le dedicas tiempo y lo escuchas, primero no creas empatía. Y segundo, tú no puedes hacer un buen diagnóstico ni un buen manejo. Porque si tú no investigas al paciente ni lo escuchas, no puedes basarte solamente en imágenes. Yo quiero ser públicamente, hacerle un reconocimiento porque cuando anuncié esta entrevista, todos los comentarios apuntan a la gran calidad de profesional que es usted. Todo el mundo que escribió, todo el mundo contento con el tema de la entrevista, todo el mundo hablaba sobre esas cualidades que muchas veces ya el médico actual se ha perdido. Usted mantiene ese tema de la humanización, de escuchar. El paciente le gusta que lo escuchen a veces, que él pueda contar un poco lo que es el tema de su historia. Y públicamente la reconozco positivamente, porque todos los comentarios que tuve respecto al anuncio de esta entrevista, todos fueron muy buenos y todos reconocían su alto perfil como médico y más que todo como humana. Bueno, eso es muy bien saberlo, que nos valoran. Doctora, ¿cree que las nuevas generaciones están preparadas emocionalmente para asumir el verdadero compromiso que exige servir a otros seres humanos? Se ve de todo, como dicen. Hay muchos médicos jóvenes que son muy buenos. Pero creo que sí, que deberían ser como humanizarse un poquito más. Porque no solamente desde el punto de vista mío, yo he visto mucho en los periódicos que están publicando cosas de la deshumanización. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado. Porque mientras tú más maltratas a un paciente, más fácil te demandan. Puede ser que podemos todos cometer errores, pero si tú haces empatía con el paciente, es más difícil que te pongan una demanda que si tú no haces empatía. Entonces, emocionalmente sí, yo creo que deben acercarse un poco más y dedicarle más tiempo, preocuparse más, porque ahora el problema es que es cuestión de número, de ver muchos pacientes. ¿Por qué? Porque hay que producir mucho, porque hay una cultura de donde se gasta mucho, de que tú tienes que estar al último grito de la moda, o sea, todo este tipo de cosas. Y entonces los médicos están pensando más quizá en lo comercial. Entonces tú no le puedes caer atrás también a todo lo que sale, porque es como te digo, hay muchos equipos modernos que a veces es imposible caerle detrás, pero que la clínica es más importante que todo. Es que tú tienes que aplicar la cabeza, aunque tú tengas imágenes, aunque tú tengas tecnología. Lo más importante es la parte emocional. Yo creo, doctora, que estamos viendo no solamente en la medicina, sino en términos general, la nueva generación quiere las cosas muy rápido. Cuando nosotros vemos su hoja de vida, como otros colegas, hemos visto también que ustedes han sembrado para poder cosechar. La nueva generación ahora quieren todo muy rápido. No quieren ni siquiera sembrar, quieren que las cosas, el dinero llegue automáticamente, que todo lo que es la parte, muchos clientes de una vez. Y yo creo que la vivencia y la observación que usted hace es muy interesante. Hay que sembrar para cosechar. Y eso hay que darle el tiempo prudente a que la especialidad desarrolle. No necesariamente un médico tiene que escollar automáticamente sale. Tiene que aprender a sembrar, a cultivar, a crear esa confianza. Y no solamente, vuelvo y repito, en la medicina, sino en términos general. La nueva generación quiere las cosas muy rápidas. Y te voy a hacer un comentario. Mira, como dice la canción de Juan Luis Guerra, todo tiene su hora. Todo llega a su tiempo. Porque fíjate, tú puedes progresar mucho económicamente, tener una buena casa, tener un buen vehículo, pero ¿y la parte de tu familia? Que tú estás dejando de atender por conseguir cosas materiales. Yo se lo doy de consejo, sobre todo a las que somos mujeres. No descuiden sus hijos, porque esa es la parte más importante que usted va a sembrar. Porque yo he visto personas que pasan mucho trabajo cuando los muchachos están grandes, porque lo que dan es dolores de cabeza. Se descuidan en la Yo te digo que yo mis hijos los crié con mucho amor, con 2 varones y se llevan 8 años. Pero yo le di todo el amor que pude, y si tuve que dejar de ganar dinero, dejé de ganar dinero por estar con ellos, muchas veces. Pero crié 2 hombres y bastante independientes, porque yo no añoñaba muchachos, porque no tenía tiempo. ¿Tú me entiendes? Hablando de esa generación, vamos a hablar de una generación que está cambiando. Juventud, redes sociales y embarazos en adolescentes.
Hoy las redes sociales están educando más rápido que muchas familias y escuelas. Y eso ha provocado que miles de jóvenes aprendan sobre sexualidad desde la desinformación y la presión social. Como ginecóloga y obstetra, ¿qué es lo más preocupante que usted está viviendo en esta nueva generación? Bueno, yo te diría, Antonio, que yo a veces pienso como que yo no encajo, pero es porque yo estoy viendo tantas cosas. Porque, por ejemplo, antes, a nosotros nunca nos pegaron. A mí nada más me dieron una pela y fue que estaba jalándome los moños con mi hermana. Pero realmente nunca. Mi mamá me miraba y ya yo sabía. Y yo nunca sería capaz de haberle hablado alto a mi papá ni a mi madre. ¿Tú me entiendes? Pero ahora no. Ahora los muchachos creen que saben más que uno. Pero las redes sociales son muy buenas porque te mantienen cerca. Por ejemplo, yo mi hijo que está lejos y mi nieto lo veo por ahí. Y puedo llegar al público por las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Es que ha llegado un momento en que las redes desinforman. Y también hay una cultura de antivalores muy grande. Quizá a uno le digan que uno está atrasado, pero fíjate, las imágenes son explícitamente sexuales. Entonces, esas imágenes están llegando a niños, porque lo primero que el papá le da es una tablet a un muchachito que no está preparado para ver ciertas imágenes que lo que incitan es a la sexualidad, que lo que incitan es al alcoholismo, que lo que incitan a la droga, que te incitan al tabaquismo. Ahora hay una moda con el tabaquismo increíble, con la juca sobre todo. Son muchas costumbres, aberraciones, que ya yo no sé, como que en psicología yo no sé ni qué es lo que está bien ni qué es lo que está mal, honestamente. Pero, por ejemplo, te quieren llevar a los niños a que acepten una cultura que lo normal es ser gay o que lo normal es ser lesbiana. Pero eso no debería de ser, porque si usted quiere ser gay o lesbiana es un problema suyo, pero no quiera a un niño imponerle cosas. Doctora, que también ustedes como... Entonces, otra cosa, perdón que te interrumpa, los embarazos en adolescentes. Yo te dije ahorita, mi tesis que yo presenté después de muchos años de graduarme de obstetra, tuve que hacer tesis porque mi aval es por la UAS y en ese tiempo a mí no me pedían tesis, yo tuve que fajarme aquí en el hospital y mi tesis fue de sexualidad sexualidad y reproducción en adolescentes y ahí estudiamos todo el embarazo en adolescentes. Entonces el embarazo en adolescencia es uno de los más problemas grandes que tenemos porque es un círculo vicioso. Tuve la madre que pare a los 17. Después la hija que pare a los 14. Pero ¿quién es que cuida después a esos niños? La abuela. Porque ellos no son responsables. Yo conozco un caso terrible. Ella tiene 2 niños y el último debutó con una sífilis durante el embarazo. El último embarazo que tuvo esa muchachita con 18 años. Esa era la pregunta que quería hacer, porque ahora mismo la generación no entiende que no es solamente el tema del embarazo. El tema de las enfermedades. De las enfermedades de transmisión sexual, ahí quería llegar. Porque sí, buscan muchas cosas en las redes, pero no se informan. No se informan de que hay anticonceptivos, de que te puedes proteger con preservativos. Y de lo que implica una enfermedad de transmisión sexual, porque hay muchas que son curables fácilmente, pero hay otras que dejan secuelas permanentemente. Por ejemplo, tengo un reel preparándolo para hablar de clamidia. La clamidia nadie la conoce y es una de las enfermedades que más problemas deja en la mujer. Causa de infertilidad y en el varón también. Prostatitis crónica, epididimitis crónica en el varón. Por cierto, hemos visto... Y se transmite al niño. Hemos visto que usted ha comenzado a desarrollar la parte comunicacional, porque hemos visto sus pininos y nos ha gustado a todos. Bueno, y lo hemos hecho muy espontáneamente, porque como te digo, yo no soy de poses. No me gustan. No me gustan mucho las cámaras tampoco. Doctora, bueno, para cantar me gustan los micrófonos. ¿Para cantar? Sí, en karaoke. Un día de esto vamos a tener que invitar a la doctora, pero a cantar. A cantar, sí. El embarazo en adolescente sigue siendo una realidad dolorosa y muchas veces silenciosa, pero detrás de cada estadística existe una historia humana. ¿En qué momento entiende usted que estamos fallando como sociedad? ¿En la educación, en la familia, en la comunicación o en el ejemplo? Yo pienso que en todo. Porque lo primero, como te digo, no se está vigilando bien lo que los muchachitos están viendo en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Los embarazos en adolescentes es un problema no solamente de la familia, es un problema que repercute a nivel de la sociedad, porque es deserción escolar, lo primero.
porque ya esa muchachita se tiene que quedar cuidando a ese niño. Pero también la muchachita no está preparada psicológicamente para asumir su rol de madre. Te va a crear un niño que no le va a poder brindar ni lo material ni lo emocional. Y también a nivel del país, el aumento del círculo de pobreza. ¿Tú entiendes? Es un problema social. Entonces las instituciones, bueno, nosotros de hecho tenemos en el Hospital Toribio Von Cosme un departamento de adolescentes que tiene hasta psicólogos, que mucha gente no lo sabe, donde te la planifican, donde te la orientan. Yo creo que hay, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante quizás, de lo No, pero que... pero yo creo que es interesante que todo esto que usted nos está comentando y compartiendo, porque a veces entendemos que no hay las herramientas para tener orientación y existen. Lo que tenemos que saber dónde tocar las puertas, porque hay instituciones que pueden planificar, pueden acompañar y organizar todo lo que es el tema de productividad a nivel de la mujer. Entonces, qué bueno que usted hace mención que el hospital cuenta con un Claro departamento que de sí, porque orientación. yo cuando hice mi tesis, como te digo, que revisé todo, yo me metí ahí en ese departamento. Y hoy tenemos una directora que es un orgullo para todos, Bueno, además de ser Miguelina no ecóloga. es por nada, pero fue mi directora en Villatrina, pues yo duré 26 años en Villatrina y me pensioné. O sea, yo llegué con mi embarazo de Jonathan a Villatrina. Qué bueno. Y Villatrina parece que se le quedó en el corazón al muchacho, porque él es loco con eso para allá. ¿Será porque yo llegué? Tú sabes que mi hijo es el administrador de la provincia de salud. Hace Mándemele mucho. saludos a sus hijos que van a Ay, estar viendo esto ay, por mi ahí. moreno que está allá en Estados Unidos me verá en algún momento. Y Jonathan ni te digo, porque es un emprendedor como hay pocos. Hablemos un poco del sistema, la medicina y las verdades incómodas, doctora. Crítica constructiva y confrontación respetuosa. Muchas veces los médicos cargan con agotamiento físico y emocional, mientras los pacientes solo ven la consulta. ¿Qué realidad del sector salud cree usted que la sociedad todavía no termina de comprender? La realidad es que somos seres humanos, de que nos enfermamos, de que tenemos una familia, de que tenemos que estar presentables, porque yo no me puedo ir a sentar en el consultorio como una loquita allí, ¿verdad? Yo tengo que prepararme, ponerme bonita. O sea, tengo que sacar tiempo, pero a veces se me hace difícil hasta ir a un salón. Porque uno tiene que dividir el rol de ama de casa con el rol de profesional, ¿verdad? Entonces, mucha gente no entiende eso, porque ella llega tarde. Pero no, es que quizás antes de yo llegar al consultorio, yo tengo que dejar, yo sé cuántas cosas hechas en la casa, o estoy abueleando, porque ahora estoy abueleando. Yo creo que usted toca un tema importantísimo, que es el tema de que el médico es humano. Ustedes también tienen días felices, como días complicados, días tristes, Sí, muchos retos de vida, son madres, especialistas, tienen a veces empresas, son abuelas, y realmente cada uno de esos roles también le significan muchas energías. Y verla siempre con una actitud positiva, con el deseo de siempre sanar, de estar dispuesta. A veces la sociedad no valora lo que es ese aspecto, porque ustedes no son máquinas, ustedes son seres humanos. somos seres humanos. Sí, Y la es verdad. que también tenemos que comprenderlos. Y lo principal es uno tratar de poner buena cara siempre y dejarlo las cosas en la casa, ¿verdad? O el problema que uno tenga, porque el paciente va con un problema. Entonces no es posible que tú le salgas con una cara o con un problema tuyo, ¿verdad? Correcto. Tiene que estar para él. En ocasiones la medicina moderna parece avanzar tecnológicamente, pero retroceder en sensibilidad humana. ¿Usted siente que estamos perdiendo la capacidad de escuchar verdaderamente a los pacientes? Sí, ya lo mencionamos ahorita. Yo pienso que lo tecnológico es una gran ayuda, pero siempre tiene que ir aunado. Y siempre tiene que ir a la par con la parte de la anamnesis, de un buen examen físico. Debemos escuchar realmente a nuestro paciente y dedicarle tiempo. Tal Eso como lo tiene que- habíamos en aquel momento, usted dice más al inicio de la entrevista, pero me gustaría que podamos recalcar un poco ese aspecto, porque hay una gran necesidad por parte de la población. Están pidiendo, yo recuerdo, doctora, aquellas visitas médicas a las casas. Yo recuerdo tanto a mi abuelo como a mi papá y muchos de ustedes que tuvieron que trasladarse a hacer visitas a hogares, donde en un momento determinado había una cultura y un tema de darle seguimiento a cualquier tipo de paciente y hacer algunos esfuerzos a veces
que ahora lo valoramos más que antes, porque ahora antes lo veíamos como normal, pero ahora lo vemos el gran sacrificio que eso pasaba. Y yo sé que, como usted lo mencionaba, el tema de esa formación médica que usted tiene desde el principio, ese tema de escucha, de trato humano, de tocar, yo creo que la tecnología es un complemento, pero no puede ser lo principal. Mira, te digo la verdad, Antonio, la tecnología tiene muchos fallos. Hay que saber mucho interpretar. Porque me han pasado una serie de casos en las últimas semanas que me han dejado, eh, ¿qué te digo? Me han dejado como bastante Con inquietudes. con inquietudes, esa es la verdad. Yo creo que debe ser un complemento, pero las máquinas nunca van a sustituir el tema No, de la no. percepción y el tema de los conocimientos de un ser humano. Y yo te digo, yo he tenido el placer de trabajar con diferentes generaciones, porque yo fui de los primeros especialistas que llegó al centro médico. Yo era una niña cuando llegué al centro médico. Y yo diría que el hospital Toribio Bencosme fue mi segunda escuela, aparte de la residencia. Fue mi segunda, bueno, yo duré 2 años también en Santiago, como te digo. Pero ese hospitalito, porque antes no habían seguro, ahí iba todo el mundo al hospital. Yo quiero, en esta parte de la entrevista, porque para mí es muy importante que esa nueva generación se identifique con lo que ha sido su legado, su vida y su propósito. Yo creo que la sección, nosotros lo que tratamos de transmitir es que esa nueva generación se identifique con alguien que quiera ser. Yo quiero ser como ella. Porque a veces parte de lo que está pasando es que la generación no identifica su meta, cuál es su rumbo, a quién quiere imitar. Y indiscutiblemente, yo que he estado muy cerca de usted durante muchos años y he visto todo lo que ha sido su propósito, su vida y lo que ha construido como legado, yo creo que usted es un ejemplo importante para que esa generación pueda verse en usted, aquella mujer que quiere ser doctora, médico, especialista. Ver en usted que todo se puede. Se puede ser buen especialista y tener una familia. Se puede ser especialista, familia y poder cumplir también las obras sociales. Usted también ha hecho muchas obras sociales. Yo sé que usted de los médicos, yo siempre he dicho, hay un grupo de médicos que llegaba con gallinas, con muchas cosas que daban. Y yo sé y conozco mucho de sus historias donde usted fue muy desprendida. ¿Cómo le fue en ese tema de Yo la me reí responsabilidad porque me social? acordé de una chiva que me llevaron de Gaspar Hernández una vez porque el hijo mío era intolerante a la lactosa. Y me llevaron una chiva de una paciente de Gaspar Hernández. Después de tantos años viviendo y viendo nacer vidas, doctora, ¿qué le ha enseñado la maternidad humana sobre Dios, el propósito y la fragilidad de la existencia? ¿Qué me ha enseñado? Bueno, el, la maternidad yo creo que es la parte más bonita que una mujer pueda tener. Yo creo que no sé, por lo menos yo siempre desde joven lo que quería era tener mis hijos, desde joven. Y para mí, cada vez que saco un niño y se lo entrego sano a una madre, para mí eso es lo más lindo que existe. Poder entregar un niño sano a una madre o a una familia. Ver cómo Pero a la se vez, convierte esa vida. exactamente, pero a la vez me ha enseñado, sobre todo en estos últimos tiempos, que ya estamos en una edad un poquito más avanzada, y se me ha muerto tanta gente amiga, y todo, gente alrededor, de lo frágil que es la vida y de tan afanosamente que andamos, pero la vida es un soplo. ¿No Así entiendes? como llega, Así se va de así se paz. va. La verdad que ustedes que han tenido la oportunidad en sus manos de tener tantas vidas que comienzan a nacer, indiscutiblemente ver también la otra realidad de la vida. Yo creo que qué interesante mensaje usted manda cuando hace esa explicación y nos comenta cómo ha sido esa experiencia. Hay médicos que son recordados por títulos, doctoras, y otros por cómo hicieron sentir a las personas. Cuando alguien mencione su nombre dentro de 20 o 30 años, ¿cómo le gustaría ser recordada realmente? Bueno, mira, como te dije, yo tuve con la generación de don Antonio, no compartí tanto porque era mucha la diferencia de edad y además don Antonio era bien serio, uno le tenía como temor. Pero compartí con tu padre, que era un caballero, Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Compartí mucho con el doctor Luis, porque imagínate, era mi anestesiólogo.
no había casi ni ayudantes en ese tiempo, era Quesada o Ángel López que me ayudaban. Compartí con el doctor Fernando, que fue mi profesor de epidemiología y luego mi asesor de tesis. Y de ahí vino la otra generación y he compartido con muchas generaciones diferentes porque nos tocó personas que actualmente son especialistas brillantes allá, que fueron médicos de nuestra emergencia, que cuando yo era especialista allá, ellos eran médicos de emergencia. Te puedo mencionar algunos que le tengo mucho aprecio. Ahí está la doctora Tairis, ahí está la doctora Pinet, ahí está Holguín. Holguín era buenísimo desde que era médico de emergencia. El doctor Fermín, Tadeo. Fuera uno dentro. Bueno, yo no te puedo decir cuántos pasaron por ahí. O sea, yo he tenido el placer de poder compartir con varias generaciones y sobre todo los que están ahora, más jóvenes. ¿Y qué te puedo decir? Yo me describiría como una persona muy ecuánime, que yo he sabido, ¿cómo te digo?, compartir con todas estas generaciones diferentes. A veces me relaja muchísimo, pero yo no le pongo ni caso. Y no he tenido conflictos con nadie serios, ¿sabes? He tenido mi cosas con algunos, pero no por temas ya de la misma profesión. Pero me sirve de orgullo decir que quiero ser recordada así, como una persona armoniosa. Y yo comentárselo y se lo he dicho anteriormente. Por ejemplo, yo creo que usted se tiene que sentir muy bien, porque realmente usted ha sembrado. Y lo que usted hoy está cosechando ha sido un esfuerzo ético. Fíjese que tengo que preguntarle, ¿por qué usa esa bandera? ¿Por qué la veo con esa bandera ahí para que la gente sepa de qué usted está hecha? Yo me puse la banderita y la estoy usando mucho ahora últimamente en mi solapa de mis batas, porque yo quiero llevar un mensaje a la juventud de hoy en día que solamente está inmersa en redes sociales, pero buscando like, las mujeres buscando aprobación de belleza, con un narcisismo que está en la gente ahora que yo no lo entiendo. Entonces yo quiero mandar a la juventud que se enfoque más en lo que está pasando en sus medios, porque ellos son el futuro de nosotros. Entonces yo veo que nosotros tenemos muchos problemas como país ahora, como país, sobre todo el de la migración. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra soberanía hasta lo máximo. No podemos esperar que nos la quiten, porque no nomás no es el problema de la migración, también es el problema de la injerencia extranjera, que poquito a poquito se está metiendo en Latinoamérica las grandes potencias. Entonces yo quiero hacer un llamado a eso, a que estén más pendientes, porque no podemos perder un país tan bello como el que nosotros tenemos. No podemos permitir que se nos lleven todas las riquezas naturales de nosotros. Fíjese, doctora, que usted no solamente se preocupa por usted. Por eso le hago la pregunta. Porque usted ha sido una persona muy responsable socialmente. Ha tenido posturas difíciles. Porque a veces salir públicamente a decir lo que pensamos, donde hay personas que quizás no lo escuchen de una forma adecuada, o no lo den el valor, o no le den la aceptación, hay que a veces ser muy valiente. Y la verdad, yo le he visto a usted con posiciones valientes. Por eso le hago la pregunta de esa bandera, porque sé que todo lo que viene relacionado con la doctora Tejada son posiciones donde los principios y los valores prevalecen. Y ahora puedo decir que el patriotismo también, porque eso es lo que usted quiere mandar, esa señal. Esta es la señal que quiero mandar, porque te digo una cosa, la gente no ve noticias ahora, la gente no está en esto. Y eso mismo de la música, a mí me preocupa mucho, esos mensajes tan malos que llevan a la juventud, esta música que... ahora aquí hace falta una doña Zaida, Lobatón. Doctora, si hoy yo tuviera una varita mágica que pudiera complacer alguna petición de la doctora Tejada, ¿cuál sería? Insistir en el que se hagan más sistemas de prevención a nivel de salud, educación, integrar más a la población en lo que es la educación y la prevención, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual. Excelente, doctora. Usted sabe que la sección se llama la pregunta final. Y al final yo tengo que hacer esa pregunta. La idea, si mañana terminara su carrera médica, ¿qué cree usted que sería lo único verdaderamente imposible de reemplazar de la doctora Tejada como ser humano?
lo que te dije ahorita, la parte mía, mi espontaneidad, mi ecuanimidad para bregar con las personas. Porque cualquiera puede ser mi trabajo que yo, ¿verdad? El trabajo que yo he hecho. Y quizás mi parte humana. Yo quisiera que me recordaran como la doctora Corazón. Doctora, en este último minuto, ¿algún mensaje que quisiera decirle a esa nueva generación que ve usted un liderazgo, que ve usted un guía, una forma, una joven que quiere ser doctora? ¿Qué usted le diría a esa generación que está mirándole? Lo que yo le diría sobre todo a la mujer es que se cuide, que su cuerpo es sagrado, que se informe, que se eduquen antes de tomar iniciativas en lo que es su parte de la sexualidad. Que traten de conocer las personas con quien van a estar, sobre todo. Y otra cosa, cuidarse de los abusos a menores. El cuidado es una de las cosas que más me toca y que más me toca el corazón, porque he visto muchos abusos a menores, a niños, en mi consulta. Doctora, yo creo que usted va a tener que volver. Se quedaron muchos temas importantes. Usted es una persona con grandes conocimientos. En televisión el tiempo es corto. Indiscutiblemente agradecerle esta gran oportunidad para que esa nueva generación pueda ver la doctora Tejada de otro tipo de enfoque. Y a ustedes que estuvieron con nosotros durante esta hora, decirle que gracias. Y me despido como siempre lo he dicho, que República Dominicana, la provincia España y Moca no se enferma del corazón ni del alma. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Un placer.